Señoras y señores, bienvenidos a Ventana Crítica. Les habla José Alberto Gil Martínez y hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a conversar acerca de la forma como coexisten o cómo se toleran o sencillamente si no son compatibles tanto el liberalismo como el Estado, el liberalismo como doctrina política. Inicialmente quisiera detenerme en el apoyo bibliográfico que de costumbre tenemos acá en Ventana Crítica, como es parte de la obra de Don Dalmacio Negro. Hoy vamos a referirnos de nuevo a un pasaje de su libro La tradición liberal y el Estado. Antes de entrar en ese punto referido al liberalismo y el Estado, si son compatibles, si no son compatibles, si se toleran y si pueden coexistir, vamos a referirnos a una cita que hace en este libro, La tradición liberal y el Estado, Don Dalmacio Negro, que le pertenece a Montesquieu. Y la vamos a hacer por lo siguiente, porque a partir de allí vamos a poder comprender la influencia o la fuerza que tiene el Estado como figura de lo político sobre la existencia de la familia. Son conceptos, son ideas que generalmente manejamos de una manera quizás dispendiosa en ocasiones. El de familia, el del Estado, el liberalismo, en fin. Y el ejercicio que pretendemos hacer acá en Ventana Crítica es despertar la curiosidad intelectual de los jóvenes que quieran ofrecer un liderazgo político en Venezuela y también, ¿por qué no?, en Hispanoamérica. Para que esos jóvenes se vean estimulados en buscar, en estudiar, en leer, en prepararse para ofrecer un liderazgo distinto, un liderazgo de avanzada y un liderazgo por sobre todas las cosas, que nos permita a nosotros, como hispanoamericanos, sobrevivir a un siglo como es el XXI, que está lleno de grandes desafíos y de grandes retos, y que si nosotros, como hispanoamericanos, no logramos ordenar nuestras ideas, si no logramos ordenar y liderar de una forma apropiada y estratégica la existencia de toda la hispanidad frente a los grandes imperios que se están repartiendo el gran poder a través del ajedrez político mundial, sencillamente quedaremos rezagados en ese proceso evolutivo y de desarrollo que debería signar a la especie humana en general y muchísimo más nosotros, los hispanos, teniendo una tecnología común que es la lengua española, que la hablamos cerca de 600 millones de seres sobre el planeta Tierra. Pero volviendo al tema que queríamos referirnos inicialmente en el programa de hoy, vamos entonces a leer la cita que hace Don Dalmacio Negro en su libro La tradición liberal y el Estado de Montesquieu. El impuesto personal es más natural a la servidumbre. El impuesto sobre las mercancías es más natural en relación con la libertad, porque se relaciona con la persona de manera menos directa. Más adelante dice, mediante ese impuesto servil, es decir, el impuesto personal, que hace ilusoria la ciudadanía, otro concepto que manejamos de manera dispendiosa por decirlo menos, liquida el estado de independencia de la familia. Veamos cómo allí se mete en la vida cotidiana el poder del Estado. Liquida el Estado la independencia de la familia, presupuesto institucional de la tradición política y liberal y prácticamente la única institución natural que subsistía. Aquí, en esta reflexión, en esta cita, podemos fundamentalmente ver cómo el efecto que tiene el Estado sobre la familia a través de los impuestos nos afecta de manera frontal, de manera diaria en nuestro presupuesto. Es por eso que el aparato conocido como el Estado
como aparato artificioso al servicio del poder, le saca la plata, nos saca la plata a nosotros de nuestros bolsillos para sostener entonces ese aparato artificioso, porque no es una figura de lo político, no es una figura natural de lo político. Una figura natural de lo político es, por ejemplo, la ciudad, el gobierno, pero el Estado no es una figura natural de lo político, porque también habría que distinguir la diferencia entre lo político y la política, pero de eso hablaremos posteriormente. Hoy quisiéramos detenernos en esta expresión, en este dilema que para muchos pudiese ser un dilema. En mi criterio, después de aprender del pensamiento de don Dalmacio Negro, está claro para mí la relación que existe entre el liberalismo como doctrina política y el Estado. Vamos entonces, teniendo claro cómo el Estado afecta a la institución de la familia, ahora veamos cómo el liberalismo como doctrina política es o no congruente proponer, por ejemplo, como líderes políticos o que aspiren liderar políticamente Venezuela, es o no coherente o congruente proponer el liberalismo a través de la existencia del Estado. Ese es un debate que deberíamos dar, porque es a través del Estado como figura de lo político que ya ha conocido y ha demostrado su decadencia, ha demostrado que ya llegó a un nivel de operatividad el Estado como tal, en su máxima expresión, el Estado totalitario, ya está prácticamente en decadencia porque ha demostrado ser el Estado insuficiente para ordenar la vida en sociedad, no solamente en nuestros países hispanos, sino también en Europa, si no veamos la crisis y la decadencia de Occidente. Eso que llamamos Occidente. Vamos también a analizarlo un poco más adelante. ¿Dónde nació eso que nosotros llamamos Occidente? ¿Por qué consideramos que Occidente está en crisis? ¿Acaso la historia de la civilización occidental no es en mucho la historia de la existencia del Estado? Y si el Estado está en crisis, ¿no será por eso que Occidente también como civilización está en crisis? Un temazo sumamente extenso, pero que próximamente estaremos deteniéndonos en él. Por ahora, vamos entonces a leer lo que piensa don Dalmacio Negro Pavón en torno a la relación que pudiese existir entre el liberalismo y el Estado. La crisis del liberalismo es inversamente proporcional al estatismo. Más claro, imposible. Cuya causa principal es que el Estado tiende inexorablemente a crecer, vampirizando a la sociedad con cualquier pretexto, pues solo puede vivir alimentándose de ella. Seguimos. El problema del liberalismo político es el Estado. Liberalismo y Estado son incompatibles, solo pueden tolerarse. El Estado es mecanicista, antihistórico, un artefacto cientificista que concentra el poder político y, poco a poco, todo poder con el fin de eliminar contradicciones según el método del conocimiento natural. El liberalismo, por su parte, organicista, evolutivo, jurídico, una tradición que neutraliza prudencialmente las contradicciones de la libertad. Si quienes tienen la oportunidad de ver este programa, de honrarme con destinar parte de su tiempo para compartir Ventana Crítica, yo le quiero invitar muy respetuosamente para que, si esta temática es de su interés, si son jóvenes que quieran ofrecer y formarse
para ofrecer un liderazgo político en Venezuela en el mediano y en el largo plazo, desde ya tienen que estarse formando en torno a los distintos conceptos de lo que es lo político y la política. En este caso, este libro de don Dalmacio Negro es esclarecedor para entender de manera suficientemente prístina cuál es la relación que existe entre el liberalismo y el Estado. Es el gran tema que hemos tocado hoy y que podemos concluir que según la visión que tiene don Dalmacio Negro, visión que yo internalizo para mi criterio también, la existencia entre la doctrina política liberal y la existencia del Estado son sencillamente incompatibles, se toleran, pero que para un futuro político en Venezuela nosotros tenemos que pensar seriamente si queremos, los que impulsamos el liberalismo como doctrina política, tenemos que pensar claramente y de forma coherente si proponer el liberalismo como una opción política va de la mano con la existencia del Estado. En mi criterio, no. En mi criterio, el Estado debe desaparecer como figura de lo político y necesitamos entonces plantearnos y repensar todo el diseño de lo que es la política y el ejercicio del servicio público en Venezuela y también, por supuesto, pensar muy bien qué figura es la que, distinta al Estado, pueda, dentro del concepto y la idea de gobierno limitado, pueda entonces hacer viable la existencia en sociedad en Venezuela. Gracias por su tiempo y su atención y les invito a sintonizarme en una próxima entrega de Ventana Crítica.